A todos y bienvenidos una vez más, en este caso al tercer webinar del clúster de inteligencia artificial que estamos organizando y que poco a poco se está convirtiendo en un punto de encuentro para hablar de todo el potencial y las tecnologías que surgen en torno a este concepto de la inteligencia artificial. Hoy tenemos con nosotros a 3 personas destacadas en el mundo de la innovación y en concreto de la inteligencia artificial. Hablará primero Antonio Rodríguez, de Amazon Web Service, luego Juan Pedro Gravel, partner en Deloitte, y finalmente tendremos a Ángel Niño, que moderará una mesa redonda en donde los 3 debatirán distintos temas. En especial, haremos énfasis en el potencial que esta tecnología y todo el desarrollo que puede tener puede dar no solo a la ciudad en sí, sino también al impacto económico de las empresas de la ciudad. Sin entretenerme más, el comentar que esto está abierto a que se hagan preguntas a través del chat de YouTube. Y bueno, pues damos paso a Antonio cuando quieras y lo primero de todo, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a ti, Fernando, por invitarme y en general encantado de colaborar desde Amazon Web Services con el ecosistema de innovación de Madrid y con los eventos que están organizando. Creemos que es súper importante, además, para que la comunidad se despierte todavía más en estos temas. Os cuento un poquito muy rápidamente acerca de mi rol. Pues yo soy lo que llaman Solutions Architect, arquitecto de soluciones, especialista en el área de inteligencia artificial y machine learning o aprendizaje automático en el área de Amazon Web Services, que es la nube, la plataforma tecnológica de IT de Amazon en general. AWS o Amazon Web Services es ahora mismo la plataforma tecnológica más adoptada y más completa en el mundo y tenemos más de 200 servicios con centro de datos a nivel global y millones de clientes tanto en empresas de segmentos públicos como privados en todos los segmentos, desde la startup más pequeñita en la que un par de personas se les ocurre una idea innovadora y la quieren poner en la nube, hasta las grandes corporaciones y las grandes empresas tecnológicas que tenemos en el mundo ahora mismo. En el área de inteligencia artificial en particular, pues tenemos una gama bastante amplia de servicios que van desde los más, digamos, adaptados para los usuarios expertos, científicos de datos, en los que le damos frameworks para hacer aplicaciones de deep learning, hardware en la nube para que puedan utilizar la potencia del GPU en el entrenamiento de modelos, etcétera, pasando por plataformas como Amazon SageMaker, que están pensadas para facilitarle la vida y el end-to-end de un proyecto a las empresas para que puedan hacer mucho más rápido y de forma más eficiente sus proyectos, hasta servicios totalmente gestionados en los que directamente ya hay casos de uso predefinidos, simplemente a través de una sencilla API lo puedes aprovechar para tu negocio. Entonces, pues una vez más encantado y muchas gracias por invitarnos. Creo, Juan Pedro, que te toca a ti antes que a mí. Muy bien. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Madrid por esta iniciativa y por este conjunto de iniciativas. Desde Deloitte nosotros creemos que la inteligencia artificial va a ser uno de las grandes tecnologías transformadoras de la sociedad, de las empresas y de la vida de los individuos. La verdad es que todos sabréis que hemos pasado ya por 3 inviernos de la inteligencia artificial, donde en diversos intentos se ha visto que no estaban todas las condiciones necesarias para el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora creemos que ya están todos los factores necesarios, que fundamentalmente para nosotros son los datos. Hay un esfuerzo ímprobo de las empresas y de la sociedad en general, tanto en gobierno como en calidad de datos, que se ha venido haciendo en los últimos años y que son la base de la aplicación de la inteligencia artificial. En segundo lugar, tenemos software disponible y aquí tenemos al representante que me ha precedido de una de las grandes empresas que está poniendo en disposición de la sociedad muchas herramientas y mucho software disponible que antes era impensable. Lo tercero es que ya la algorítmica es algo mucho más superado que hace unos cuantos años y ya se pueden encontrar personas y capacidades en algoritmia, incluso algoritmia libre,
fácil de adaptar. Lo cuarto es que se ha desmitificado la inteligencia artificial y en eso las Big Tech han tenido una enorme trascendencia. Y lo último es que empezamos a tener talento disponible, cosa que antes era prácticamente una quimera. Con todo eso creemos que la inteligencia artificial va a complementar a la inteligencia humana y va a hacer que la inteligencia híbrida o la inteligencia ampliada sea una realidad tanto a nivel de sociedad como a nivel de cada una de las empresas y de los individuos, ¿no? Entonces, nuestra apuesta es muy fuerte por la inteligencia artificial. Estamos viendo como en algunos países, bueno, pues ya es una realidad hoy y ya lleva siéndolo un tiempo, y creemos que en España esto va a ser una pequeña revolución en el corto plazo. Así que encantados de participar en este foro y de ayudar en todo lo que sea posible para que Madrid se convierta en uno de los hubs o uno de los sitios donde la inteligencia artificial se desarrolle con más rapidez. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a Antonio y a Juan Pedro que participen en este ciclo de webinars que estamos lanzando desde el Ayuntamiento de Madrid, pero también, sobre todo, agradecer a Fernando, a Maya, a Javier, al resto del equipo por seguir organizando estos webinars, que lo que están haciendo es dinamizando este ecosistema que en Madrid tenemos y que tenemos que impulsar de inteligencia artificial, porque creo que este es el momento en el que debemos posicionar a Madrid como un referente, un momento en el que todas las ciudades están empezando a trabajar en especialización en tecnologías y Madrid no se puede quedar atrás. De hecho, al contrario, Madrid tiene que ponerse en la parte delantera en un tema tan importante como la inteligencia artificial. Comentaba Juan Pedro que ya hemos pasado por algunos inviernos de inteligencia artificial y a mí me viene a la mente cuando hace algunos años hice un proyecto dentro de mi carrera de la ingeniería que era efectivamente de inteligencia artificial con programación en Clips, hace bastantes años de esto, y de aquella se hablaba, y lo recuerdo perfectamente, que la inteligencia artificial ya estaba preparada para dar el siguiente salto cualitativo. Estamos hablando del año, Juan Pedro sabrá más que yo, pero hablamos del año 2006, 2008 más o menos. Por esa época. Ya se hablaba, pues yo creo que 13 años después estamos volviendo a decir que es el momento de la inteligencia artificial, pero yo creo que Juan Pedro tiene mucha razón en una cosa, y es que ahora contamos con datos. La inteligencia artificial, por su desarrollo en sí misma, requiere una cantidad de datos que hasta ahora nunca hemos tenido, y en primera instancia el Big Data ha cambiado esta forma de recabar datos, esta forma de almacenar grandes cantidades de datos, y yo estoy también convencido de que esta es la década de la inteligencia artificial que nos ayudará a todos a trabajar en este sentido. Y en este sentido, desde el Ayuntamiento de Madrid hemos creado el año pasado el clúster de inteligencia artificial con el objetivo de crear el primer centro de inteligencia artificial de España y convertirnos en un referente europeo en inteligencia artificial. Por tanto, estos webinars se enmarcan dentro de esta estrategia de posicionar a Madrid como un referente de inteligencia artificial. Sin aburriros más, porque yo creo que lo importante es esta mesa redonda en la que todos participaremos y en la que toda la gente que está en YouTube puede preguntar, porque es lo que enriquece los debates. Pues me gustaría empezar, ya que me ha tocado hacer de moderador, pues empezar preguntando, si te parece, empezamos por ti, Juan Pedro, que tienes el micro desmuteado. ¿Cuál crees que, en tu opinión, son las principales barreras a la difusión del uso de la inteligencia artificial y cómo podemos superarlas? Es cierto que estamos ante una situación en la que si tú sales de estos entornos cerrados de inteligencia artificial y hablas con las personas y dices, no, es que la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. Y yo creo que eso es una barrera a la difusión de la propia inteligencia artificial, que la gente no la quiere adoptar por miedo. ¿Cómo podemos superar esas dificultades? Si te parece, primero Juan Pedro y luego Antonio, ya tomas tú la palabra cuando termine Juan Pedro, para ordenarnos un poco. Pues Ángel, yo creo que has dado en el clavo con la que yo considero que es la primera barrera que tenemos que eliminar entre todos, ¿no? La inteligencia artificial complementa de una forma muy clara la inteligencia humana y hace cosas que la inteligencia humana pues probablemente hace peor, pero curiosamente hay paradojas que nos dicen que cada vez más la inteligencia humana va a ser clave en todos los procesos críticos de transformación de la sociedad y de las organizaciones. En realidad, lo que vemos es que la inteligencia humana puede ser complementada por esa inteligencia artificial y hay que desmitificar ese tema de que se van a perder puestos de trabajo.
no hace falta más que recordar lo que pasó hace unas cuantas décadas con la informática, cuando se pensaba que el PC, cuando llegara, pues iba a eliminar puestos de trabajo, y la realidad es que lo que ha hecho ha sido generar una industria absolutamente incomparable con ninguna que hubiera habido hasta entonces. Ahora mismo la tecnología es un creador de puestos de trabajo tremendo. Y yo estoy convencido que la inteligencia artificial va a tener exactamente el mismo efecto. Va a ser más un creador de puestos de trabajo que un destructor de puestos de trabajo, y sí que es verdad que puede en algún caso desplazar el foco de los humanos hacia otras áreas que sean más propias de la inteligencia humana, pero en ningún caso creo que vaya a ser un destructor de puestos de trabajo. El segundo gran reto, la segunda gran barrera desde mi punto de vista, era precisamente el tema de los datos. Sin datos no hay inteligencia artificial, y tanto datos estructurados como datos no estructurados han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, no solo en cuanto a la cantidad y en cuanto a la capacidad de recolectarlos, sino también en cuanto al gobierno y la calidad de los mismos. Yo creo que el mundo de IoT y el mundo de los wearables nos va a dar todavía una cantidad más ingente de datos, y todo el esfuerzo que se ha hecho en Data Warehouse, en Big Data, durante las últimas 2 décadas, pues ahora nos pone en una disposición totalmente diferencial. Y yo creo que hay un último tema que a mí me parece que es fundamental. Desde luego hay muchos más, pero hay uno que es fundamental, que es la aplicación práctica de la inteligencia artificial a casos de uso que sean relativos a la realidad de los procesos de negocio de las empresas. Es decir, la inteligencia artificial per se tiene su sentido, y las Big Tech lo han usado muy bien, pero ahora es el momento en el que tenemos que entrar a los procesos de negocio normales, a los procesos de negocio de las empresas no tecnológicas, para meterle capacidades cognitivas y para introducir una inteligencia diferencial que haga que las empresas tengan más ingresos, conozcan mejor a sus clientes, disminuyan los costes y aumenten su eficiencia, y aumenten también el control y el cumplimiento normativo, ¿no? Y ese conjunto de temas son los que van a dar un diferencial a la inteligencia artificial. Si desmitificamos esos primeros puntos que hemos hablado, no tengo ninguna duda que en los segundos vamos a entrar con mucha velocidad. Antonio, ¿cómo somos capaces a romper esas barreras a la difusión de esto que todos creemos que la inteligencia artificial va a ser buena para la próxima época del ser humano? Sí, yo por mi parte estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado. De hecho, creo que es necesario un cambio cultural, ¿no? Y yo lo vivo todos los días con los clientes con los que trabajo, que muchas veces tenemos un poco de miedo cuando nos hablan de inteligencia artificial, porque pensamos en la complejidad que hay ahora mismo en el ecosistema, tantas opciones, tantos tipos de teorías que existen y caminos que se pueden tomar, que se puede tener temor a afrontarlo y pensar efectivamente que esto va a ser un reemplazo, al final que los robots nos van a quitar el trabajo. Pero la realidad es que yo muchas veces veo que la mejor manera de romper esa barrera es darnos cuenta de que no es necesario reinventar la rueda, ¿no? Yo he visto empresas que han invertido meses tratando de crear ellos mismos una solución con inteligencia artificial, haciéndosela desde cero, cuando la realidad es que pueden apoyarse en herramientas, en tecnología que ya está disponible para hacer aplicaciones muy fácilmente en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, la primera parte para mí es ese cambio cultural, entender que tus empleados pueden centrarse en las actividades que aportan más valor realmente, que es la que el ser humano hace y todavía las máquinas no son capaces de hacer, pero el resto, la verdad es que es muy sencillo automatizarlo hoy en día con las opciones que tenemos. Luego, en cuanto a los mitos que se comentaban también, hay un mito muy popular que es el que el ML es la solución a todos los problemas, ¿no? Muchas veces preguntamos por qué estás utilizando Machine Learning o inteligencia artificial para este problema. Bueno, porque es lo que está de moda, o porque igual mi jefe me ha ordenado qué es lo que tengo que utilizar ahora, etcétera, ¿no? Cuando a veces los problemas se resuelven de forma más simple. Entonces, es importante apoyarse también de las personas adecuadas y de consultores, de personas con experiencia, para saber escoger el camino y hacerlo de la forma más eficiente, ¿no? Y eso pasa por entrenarse, por aprender, aprender digamos, de contenido de calidad y mantenerse muy al día, porque esto, como lo habéis comentado antes, es un mundo que evoluciona a una velocidad
muy rápida. Luego, para mí, otra barrera muy importante que tenemos que romper es esa necesidad de democratizar el acceso a la tecnología. A través de Amazon Web Services nosotros intentamos hacer eso todos los días, de que la misma gama de servicios que utiliza Netflix o la NASA sean los mismos servicios que tiene a disposición Pedro Pérez, el que tiene una tienda en la esquina, ¿no? Esto tiene que ser así para que todas las empresas puedan desde el más pequeño caso de uso y caso de negocio apoyarse de las herramientas que hay ahora mismo en la industria para poder evolucionar, innovar, para diferenciarse de los competidores e ir creciendo, ¿no? Crear ese ecosistema del que estábamos hablando en Madrid en este caso. Y a fin de cuentas, yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a que la inteligencia artificial termine de ser, bueno, todo lo establecido que queremos en España y en Madrid en particular. Interesante, la verdad es que mucho. Mira, yo hace algunos años hice un curso, vamos a dejarle ahí una formación en programación de algoritmia para invertir en bolsa en tiempo real. Entonces, en aquella época, ahora pues yo creo que 5 años, se hablaba de que la inteligencia artificial iba a cambiar la forma de cómo iba a funcionar los mercados. No sé si lo ha cambiado o no, dicen que sí, pero bueno, yo ya dejé ese mundo ya, ahora estoy en el lado oscuro de la política, pero sí que es cierto que ahora volvemos a ese debate en el cual se habla de que la inteligencia artificial va a revolucionar sectores de la economía. ¿Cuál crees, Antonio, empezamos por ti, luego Juan Pedro, si te parece, cuál crees que son los sectores más prioritarios para invertir en inteligencia artificial? No me digas los mercados de valores porque ese ya no vale. Sí, efectivamente. No, yo creo que la revolución ya ha empezado. O sea, yo tengo la suerte de estar en una empresa en la que todos los días estamos viendo casos de uso que se implementan en España y sobre todo la mayoría de las empresas basadas en Madrid que ya están aplicando esto en muchos sectores, ¿no? Tanto en el sector de retail como en energía, como en manufactura, etcétera. Pero yo creo que si pensamos un poco desde el punto de vista de un ciudadano en Madrid, de una empresa, de una pequeña empresa en Madrid o una startup, creo que los sectores donde tenemos más oportunidad y se ha hecho en otros países de Europa son sectores como transporte, por ejemplo. La cantidad de datos que antes mencionabas que tenemos a la mano ahora era impensable hace un par de años y tenemos que aprovecharlo. Eso es algo que, por ejemplo, ciudades como Londres lo están haciendo de una forma espectacular a través de Amazon Web Services. Utilizar eso para hacer más eficiente el transporte. Áreas como seguridad también, el que podamos aprovechar todo lo que nos aporta la visión por computador, el análisis de sensórica de IoT que comentaba antes Juan Pedro, para aplicaciones y casos de uso en seguridad. Por supuesto, sanidad y todo lo que tiene que ver con I+D asociado a la ciencia. Tenemos que estar allí, tenemos que invertir mucho allí, definitivamente. Es lo que se está haciendo en muchos sitios en Europa, en Estados Unidos, y definitivamente es un área en la que nosotros vamos un poco por detrás en la curva. Y por último, yo diría calidad de vida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la mejora del día a día de un ciudadano, de una persona, y ahí es donde se están enfocando muchas de las empresas que están haciendo atención al público, apoyándose en las herramientas de inteligencia artificial para hacer que ese proceso sea lo más agradable posible, lo más fácil posible para las personas. ¿Qué opinas, Juan Pedro? Pues mira, desde mi punto de vista, lo que es difícil es justo lo contrario, es decir, imaginarse en qué área o sector de actividad no se puede aplicar la inteligencia artificial. La verdad es que suscribo todo lo que ha dicho Antonio, por supuesto. Yo creo que hay prácticamente para todas las empresas una oportunidad con la inteligencia artificial, o bien de conocer mejor a su cliente, o bien de recomendarle mejor a su cliente sus productos, o bien de aumentar sus ingresos, o bien de aumentar su eficiencia o de aumentar su control. Ejemplos claros los tenemos a la punta de los dedos todos los días cuando vemos una película en Netflix y nos recomiendan otra película que nos gustará en función del patrón de consumo que hemos tenido. Esto se hace con inteligencia artificial. Cuando usamos un teléfono de última generación y hacemos una foto, está usando inteligencia artificial y hace unas fotos mucho más profesionales de las que haríamos cualquiera de nosotros y probablemente que incluso algunos profesionales. Cuando hacemos selección de productos dentro de una página web
en el Corte Inglés o en cualquier otro establecimiento en realidad tiene detrás también inteligencia artificial y de alguna forma está buscando patrones de consumo para buscar esa propensión marginal al consumo, o cuando haces una microsegmentación de clientes, con lo cual realmente prácticamente todos los sectores de actividad tienen aplicaciones y casos de uso muy directos y nada rebuscados. Yendo a temas un poquito más sofisticados, cuando haces la estrategia de colocación de torres de una empresa de telecomunicaciones, la inteligencia artificial ayuda mucho en optimizar esa red de torres, con lo cual mi punto es hay que pasar de las Big Tech aplicando inteligencia artificial, que ya han dado ese paso y ya están en un nivel de madurez alto, al resto de empresas que todavía no lo están aplicando y que realmente pueden beneficiarse mucho en sus procesos de negocio para optimizarlos, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas de las empresas que actualmente están operando y que no son empresas tecnológicas puras, están usando cores de su actividad desde el punto de vista tecnológico creados con tecnología de hace 25, 30, 35 años, y realmente esos procesos de negocio se podrían eficientar mucho gracias a la algorítmica y lo que es la analítica avanzada y a la inteligencia artificial en sus distintas versiones, ¿no? Entonces, todo eso nos puede llevar pues, a empresas que hacen mantenimiento proactivo de sus reactores o de sus motores gracias a la inteligencia artificial, que hacen detección de fallos anticipado gracias a visión artificial y a inteligencia artificial, con lo cual yo diría que prácticamente no hay algo que no se nos ocurra que tiene casos de uso de inteligencia artificial. De hecho, nuestros equipos han estado trabajando por industrias y por sectores y hemos encontrado decenas de casos de uso, cuando no centenas, en prácticamente todos los sitios que hemos analizado, ¿no? Pues sí, la verdad es que has estado muy hábil con lo de la pregunta, hay que enfocarla justo al revés, me parece muy, muy hábil. Mira, preguntaban en el chat de YouTube algo que directamente me atañe, que es si hay alguna ayuda en Madrid a emprendimiento que tenga que ver con finalidad ayudar a pymes a aplicar IA en su negocio. Bueno, actualmente dentro del Ayuntamiento de Madrid ayudamos a todos los emprendedores mediante la plataforma de Madrid Emprende, cediéndoles un espacio gratuito, ya sea compartido o un espacio en un vivero, durante un año, en el caso de los centros de innovación que tenemos en la nave y en Madrid International Lab, o durante hasta 3 años, no de momento sí de manera gratuita, porque estamos ayudando y queremos seguir ayudando a los emprendedores, eliminando las tasas y, por supuesto, haciendo lo que creo que toda administración debe hacer, que es ayudándoles a crecer y ayudándoles a crecer en los momentos iniciales, que creo que es el momento más importante, que además es algo que también hacen grandes empresas, no voy a mencionar, aunque aquí tenemos una de ellas, o bueno, 2, que ayudan a los emprendedores en sus fases iniciales. Desde el Ayuntamiento también ofrecemos ayudas, y también os quiero decir que en un breve periodo de tiempo abriremos el primer centro de inteligencia artificial que va a ir enfocado en eso, en ayudar a empresarios o emprendedores que quieran desarrollar su carrera profesional en inteligencia artificial y ayudar sobre todo a llevar la inteligencia artificial a todos los rincones de la ciudad. Y enlazando con esta pregunta que no estaba preparada, no penséis que estaba preparada, quiero también preguntaros una cosa. Al final, nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid lo que queremos es contribuir mediante lo que nosotros podamos, porque sabemos que la administración tiene las limitaciones que tiene, al desarrollo de Madrid en inteligencia artificial. ¿Cuáles consideráis, ahora si te parece, te toca a ti, Juan Pedro, cuáles consideráis que son las áreas en las que la inteligencia artificial en la nube puede contribuir al desarrollo de Madrid, al desarrollo de la ciudad y al desarrollo y mejora de calidad de vida de los madrileños? Bueno, lo primero es que desde nuestro punto de vista, y trabajamos con todos los grandes operadores de nube, la nube es una necesidad para todo lo que es innovación. Es decir, hay gente que enfoca la nube para ahorrar costes. Yo creo que si bien puede servir para ahorrar costes en algunas circunstancias, no es su objetivo. En realidad, todo lo que es cloud computing es imprescindible como un facilitador para la transformación y para la innovación, ¿no? Dicho eso, inteligencia artificial no existiría sin datos y tampoco existiría sin cloud, no existiría sin nube. Con lo cual, desde mi punto de vista, todo lo que sea inteligencia artificial tiene que partir tanto en la fase de desarrollo como en la fase de explotación del uso de la nube, ¿no? Y dicho eso, pues, por ejemplo, el mundo de las Smart Cities, que es un mundo de un desarrollo impresionante
a nivel mundial, y en España tenemos ya varias ciudades que están avanzando mucho en distintas capas de sensores en Smart City, pues es un tema que sin nube sería poco racional hacerlo, ¿no? Todo el mundo de innovación e inteligencia artificial tiene que estar residiendo en nube, porque el aprovisionamiento es mucho más rápido, es mucho más fácil, la escalabilidad está garantizada, y todo lo que sea programación en nativo, en cloud nativa, pues lo que hace es garantizar que no te vas a encontrar con escollos en el futuro. Yo creo, y lo comentaba el otro día en la reunión del clúster, que el Ayuntamiento de Madrid y las instituciones en general lo que tienen que hacer es dotar de seguridad jurídica al entorno en el que los empresarios tengan la facilidad para invertir, atraer mediante una fiscalidad interesante y mediante unas condiciones interesantes a inversores extranjeros y a empresas que vengan aquí, y como estáis haciendo vosotros, fomentar en las pequeñas empresas y medianas empresas el desarrollo de la innovación y en concreto la inteligencia artificial. Sería una maravilla si finalmente este hub de inteligencia artificial surge en Madrid, porque eso va a traer mucho talento y va a hacer que se desarrolle también mucho talento, y eso puede ser un cambio. Y como digo, la nube para mí es un facilitador indispensable dentro de lo que es la inteligencia artificial y dentro de lo que es la innovación, ¿no? ¿Y tú, Antonio, qué opinas? ¿Qué podemos hacer? Y por mi parte, por supuesto, de acuerdo. Yo, bueno, lo primero para la pregunta, y permíteme, para la pregunta que te hacían en el chat, directamente desde Amazon Web Services tenemos programas específicos para apoyar a las empresas en todas sus etapas, ¿no? Pequeña empresa, startup, mediana empresa, por supuesto, grandes corporaciones. Así que mi llamado para esas empresas que escriben allí es que nos contacten, ¿no? A través del website de Amazon Web Services, y os podemos aportar tanto ayuda técnica como ayuda comercial para que toméis las mejores decisiones y conectaros con un ecosistema de otras empresas y partners como el que nos acompaña ahora en el caso de Juan Pedro. Y sobre las áreas de la nube que pueden construir con la inteligencia artificial de desarrollo en Madrid, yo creo que efectivamente innovación es el primero y más importante, motor de generación de innovación. Dentro de Amazon creemos mucho en establecer mecanismos para innovar, que no sea algo subjetivo en el que tú simplemente te sientas en una mesa y dices vamos a salir de aquí con una idea, sino que efectivamente tengas mecanismos muy estructurados para generar la innovación constantemente, ¿no? Entonces, nosotros solemos compartir la forma en la que innovamos en Amazon a todas las empresas también, y lo aplicamos en todo lo que hacemos. Luego toda la parte de entrenamiento y educación, por supuesto, programas de entrenamiento gratuitos y programas ya formales de certificación, como la certificación de Machine Learning en nuestro caso para el área de inteligencia artificial en la nube, son muy importantes para que generemos esa fuerza, esa masa, ¿no? de valor, de talento que hace mucha falta en el país. Aceleración tecnológica, por supuesto, al final muchas veces cuando las empresas buscan la nube es precisamente para acelerar el proceso, para, como decíamos antes, no tener que reinventar la rueda al final para sacar un proyecto adelante. Y eficiencia, no tener que, no hacer grandes inversiones por adelantado, sino que todo puede hacer con un pago por uso. Según crece tu negocio, también puede crecer tu inversión y conseguir así los mejores objetivos. Al final yo creo que se trata de eso, de compartir experiencias. Yo creo que eventos como el que estáis organizando es importantísimo para que unas empresas aprendan de las otras y generemos esa colaboración. Otra cosa que me pareció muy interesante de lo que comentabas, Juan Pedro, es esa parte de el marco de regulación para el uso de la nube. Yo creo que hemos avanzado mucho, sobre todo en los últimos 2 años en España, en esa parte. Desde Amazon ya tenemos, por ejemplo, la certificación de categoría alta en el Esquema Nacional de Seguridad. Vamos muy pronto a tener una región en España también que va a ser la 7ª región de Europa para los casos de uso, por ejemplo, en los que tengáis necesidad de tener los datos que se mantengan en España, que no puedan estar en ninguna otra ubicación de la nube de los proveedores en otros sitios de Europa, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que se han hecho muy buenos avances en ese respecto para que al final podamos aprovechar la nube para el desarrollo. Oye, pues como esto es una charla interactiva,
han hecho otra pregunta bastante interesante que creo que debemos responder todos. Entonces, aquí ya vamos todos a improvisar o a hacer lo que podamos, ¿no? Y dice la siguiente pregunta: la carrera por la IA ha comenzado, yo creo que comenzó ya hace algunos años, pero es cierto que ha comenzado de manera más incisiva. Estados Unidos y China, cada uno con sus estrategias, están peleando por liderar esta nueva revolución. ¿Cómo veis? Y aquí no quiero que habléis como empresas, quiero que habléis como expertos en IA que sois. ¿Cómo veis la apuesta que está haciendo la Unión Europea por aunar esos esfuerzos? Personalmente creo que la Unión Europea debe poner más énfasis en los esfuerzos que hace en la inteligencia artificial, porque el mundo ha cambiado y hay una cosa que es una realidad, y es que la inteligencia artificial va a hacer que lo que compita sean algoritmos. Por primera vez en la historia del ser humano, no van a ser inteligencias humanas las que van a competir, no van a ser mano de obra más o menos barata, y en ese debate no quiero entrar tampoco, y no van a ser políticas económicas muy agresivas o menos agresivas las que compitan, van a competir algoritmos. Entonces, estamos ante un cambio de paradigma que puede revolucionar el mundo. Por tanto, yo de verdad creo que la Unión Europea va en buen camino, pero creo que debe impulsarlo mucho más, mucho más. En China yo recuerdo hace algunos años que me comentaban algunos amigos que es que allí te daban el equivalente a 100.000 euros para montar una empresa de inteligencia artificial si el gobierno veía que era viable. Solo con ver que era viable ya te subvencionaban. Eso sí, ya todos conocemos como la cultura china, que no tiene nada que ver con la europea. ¿Qué opináis vosotros? Sé que es poco políticamente correcta la respuesta a esto, pero me interesa vuestra opinión. No, pues mira, si me permites empezar, yo quiero daros unos datos que me parece que son muy significativos, ¿no? Según unas encuestas que hacen varios analistas y que hay bastante consenso al respecto, la inteligencia artificial va a crecer en los próximos 5 años entre un 28 y un 32% a tipo anual compuesto, es decir, 28 sobre 28 sobre 28 o hasta 32. Para que nos hagamos una idea, a nivel mundial, la inversión en inteligencia artificial ahora mismo está en el entorno de los 34.000 millones de euros y pasará a 120.000 millones. En Estados Unidos, de 17.000 a 60.000. En Europa, de 6.000 a 26.000. Y en España, de 430 millones a 1.700 millones. Quiere decir, sin hacer un análisis demasiado profundo ni demasiado sesudo, que vamos con bastante retraso respecto a lo que se está haciendo en Estados Unidos. Es verdad que de China no disponemos de datos suficientemente claros, fiables o conocidos, pero no están muy lejos de lo que está haciendo Estados Unidos, casi con seguridad. Entonces, mi sensación es que en los últimos 2-3 años ha habido un cambio radical, tanto en temas de cloud como en temas de inteligencia artificial y en temas de criptomonedas, en la percepción que tiene el regulador y que tiene tanto Europa como el regulador en cada uno de los países. Hace 3-4 años, en muchos de los foros en los que estábamos con distintos reguladores, se veía como un peligro, se veía como un problema y se veía como algo a limitar. Y ahora, después de haberse montado comités de sabios y de haber entendido de verdad estos 3 temas junto a otros cuantos, ¿no? Lo que estamos viendo es que hay una proactividad que se está queriendo impulsar en general y que además se está regulando en el buen sentido de la palabra. En el caso de los algoritmos que comentabas, uno de los grandes temas que tenemos es el sesgo y los temas de ética son muy importantes y yo creo que se están regulando mediante libros blancos adecuados, ¿no? Entonces yo creo que Europa, aunque empieza un poco más retrasado que Estados Unidos y probablemente que China y que algún otro país, está empezando a tomar pulso. Con lo cual yo soy muy optimista en el sentido de que veo que hay países que realmente se lo están tomando muy en serio y este es un caso, por ejemplo, Alemania, Francia e Inglaterra están empezando a impulsar fuertemente. Yo creo que España está despertando ya con un cierto retraso respecto a estos otros países de Europa, pero es verdad que ya hay el caldo de cultivo para un crecimiento que yo diría que va a ser exponencial, ¿no? No hay tantos negocios que crezcan a un 30 y tantos % de tasa anual compuesta de crecimiento y este sin duda lo va a ser y yo creo que en España tenemos que estar por encima puesto que tenemos que hacer un cierto catch-up, digamos, del retraso con el que hemos empezado, ¿no? Entonces yo soy muy optimista. Creo de verdad que esto va a crecer muchísimo y estoy de acuerdo en que el que se quede fuera de inteligencia artificial va a tener un problema de competitividad y va a tener un problema
de capacidad de bienestar para sus ciudadanos, ¿no? Antonio. Sí, yo por mi parte creo que es verdad que Estados Unidos en sí mismo es como el equivalente al continente europeo completo en cuanto a generación y movimiento de innovación en la inteligencia artificial en particular, pero yo sí que he visto un crecimiento, sobre todo para España, con números incluso mucho más altos de los que comentaba antes Juan Pedro. Yo creo que se están haciendo las cosas correctas, pero efectivamente seguimos un poco por detrás, ¿no? Hay países que definitivamente están liderando el grupo, como puede ser UK, como puede ser Francia, Alemania. La buena noticia es que las empresas cada vez son más globales, ¿no? Yo obviamente respondo desde el punto de vista personal, trabajando para una empresa que es americana, pero que invierte mucho en este caso en Europa y en España. Y lo que estamos viendo es que cada vez más se está abriendo el ecosistema a empresas que están aportando alguna diferencia del lado europeo, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo se anunció el soporte, hablando de algoritmos, por cierto, de inteligencia artificial, se anunció el soporte para algoritmos de Natural Language Understanding, entendimiento del lenguaje natural con Hugging Face, por ejemplo, que es uno de los líderes en el segmento francés, ¿no? En este caso, en el área de inteligencia artificial. Con lo cual, yo creo que cada vez más estos países están, bueno, siendo líderes en algunos nichos, y lo que deberíamos hacer desde Europa, yo creo, es aprovechar esa sinergia y impulsar juntos, ¿no? Un poco organizar un poco la inversión que estamos haciendo para poder competir. Dicho esto, como decía antes, yo creo que en España vamos en buen camino. Es una cuestión de tiempo para que, bueno, para que empecemos a ver un poco más de volumen como lo están haciendo mercados más avanzados. Interesante, la verdad es que es muy interesante vuestras respuestas. Pero bueno, hay una cosa que estabais comentando y que me parece fundamental, y es la evolución de esa economía y sobre todo algo que habéis mencionado, quizás creo que debemos entrar en ello ya en materia, que es la creación de empleo. La creación de empleo, ahora mismo todos estamos viendo la situación en España del desempleo y estamos viendo también que, digamos, hay una dicotomía en el mercado, hay una dicotomía en la cual una serie de puestos de trabajo, o sea, no llegan a ser satisfechos, las empresas no encuentran una serie de trabajadores. Esto pasa en Madrid y hay otras que tienen mucha lista de espera para poder trabajar. ¿Cómo consideráis vosotros que esta inteligencia artificial, que lo que estamos intentando desarrollar entre todos, administraciones, empresas, pymes, startups, cómo consideráis que va a ayudar a la evolución de la economía y la creación de empleo en Madrid la inteligencia artificial en los próximos 5, 3 años, el próximo lustro, que yo creo que es donde nos movemos con las políticas que hacemos ahora? Mira, yo creo que esto va a depender mucho de lo bien que lo hagamos entre todos, ¿no? Esto funciona como un ecosistema donde las administraciones, las universidades, las empresas, los particulares y los medios de financiación, las empresas financieras, tienen que hacer las cosas conjuntamente bien para que esto funcione, ¿no? Tenemos un par de ejemplos que son muy, muy conocidos, pero que no voy a dejar de mencionar, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que empezó por el tema de Silicon Valley fundamentalmente, donde ese ecosistema se formó de una forma especialmente brillante, pues ahora mismo están buscando personas STEM, o sea, de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, porque les faltan más de 1 millón de personas para cubrir en el mundo de la tecnología en general, no solo inteligencia artificial, pero en el mundo de la tecnología. Es decir, hay un déficit de personal cualificado en temas de tecnología de más de 1 millón de personas. Para que nos hagamos una idea, en China y en India se producen más de 1 millón de ingenieros al año. Y no hay nadie prácticamente que esté en paro de los que salen de carreras de ingeniería o carreras técnicas. Entonces, yo creo que en Europa todavía estamos lejos de esa situación, pero cada vez estamos viendo más cómo el repunte de la tecnología está haciendo que tratemos de buscar gente que viene de fuera para llenar esos agujeros que se van creando. Cada vez la tecnología está dejando menos huecos de desempleo y eso está pasando a nivel mundial, y la tendencia general es que cada vez haya más gente estudiando ingeniería en determinados países, no en todos, y que esas personas son las de más bajo desempleo de todas, ¿no? En España tenemos grandes universidades y muchas veces somos muy autocríticos con nuestra educación,
pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, tenemos escuelas de ingeniería que son de verdad punteras, aunque a veces no aparecen en los rankings porque los criterios por los que se hace esa calificación de las universidades pues son distintos, donde se mide el tamaño del campus y otra serie de temas, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo la tecnología ya está siendo un motor de la economía y un motor de la creación de empleo, y que si somos capaces de realmente facilitar que las empresas vengan a Madrid, vengan a España, esto se convertirá en un tractor absoluto de la economía tanto de Madrid como de España. Lo estamos viendo, como decía, en Estados Unidos, y lo estamos viendo también en Israel, donde ha habido una conjunción entre el gobierno, la administración, el Ministerio de Defensa en concreto, las universidades y la allí llamada academia, los empresarios y los financiadores, con business angels, con gente que soporta a las startups, con gente que está haciendo capital risk de una forma súper activa, y el país se ha convertido en un foco de innovación, tanto en temas de ciberseguridad como en temas de inteligencia artificial, como en todo el resto de áreas de innovación, ¿no? Es un país pequeño, pero que realmente la tecnología le está empujando hacia adelante gracias a esa innovación. Yo creo que Madrid y España tienen esa oportunidad, y dependerá de que seamos capaces entre todos de hacer que esto ocurra, que de aquí a poco tiempo veamos como el motor de la tecnología es un motor de creación de empleo y de aumento del Producto Interior Bruto, ¿no? Yo desde mi punto de vista, efectivamente lo que veo es que cualquier empresa, cualquier sector que no esté utilizando inteligencia artificial está en riesgo de extinción prácticamente, con lo cual es evidente la oportunidad, es evidente que la evolución de la inteligencia artificial también va a traer evolución del empleo. Yo creo que ahora mismo algunos de los profesionales más buscados en nuestro ecosistema en España son precisamente los que trabajan en estas áreas, como científicos de datos, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que tenemos más de 3.000 científicos de datos en las principales empresas hoy en día en España. Son profesionales que cada vez más tienen que ser totales, o sea, tienen que formarse en muchas áreas, porque hoy en día el trabajar con una aplicación de AI pues implica la gestión de la infraestructura para el proyecto, el desarrollo de la aplicación con el lenguaje, digamos, la integración que sea necesaria para esa aplicación, y por supuesto la ciencia de datos que hay detrás, o sea, la algoritmia, el código como tal, si se hace deep learning, pues la parte de deep learning, etcétera. Entonces, bueno, no existe ese ingeniero unicornio, ¿no? que lo tiene absolutamente todo, pero lo que es fundamental es el apoyar sobre todo la formación de los profesionales para que, bueno, puedan convertirse cada vez más, ganar cada vez más habilidades en el área de inteligencia artificial. Yo creo que también es fundamental que Madrid se posicione como un hub de Machine Learning en Europa en general. Creo que tiene todo lo necesario para eso en el ecosistema, para que pueda atraer empleo, y eso va a impulsar la economía de forma natural al muy corto plazo, ¿no? No es algo que sea tan complicado, sobre todo porque al final la inteligencia artificial trabaja con datos, ¿no? Y nosotros hay un concepto que trabajamos mucho, que utilizamos mucho, que es la gravedad del dato, que quiere decir que siempre que tenemos datos de valor en algún sitio para algún caso, eso va a traer por sí solo mucho más inversión, mucha más negocio, mucho más oportunidad, porque viene asociada a muchas otras aplicaciones, ¿no? Nosotros, aplicaciones en cuanto a desarrollo de una aplicación web, analítica de los datos, IoT, como lo comentábamos antes, como en el caso de las Smart Cities, etcétera, en las industrias y demás, la parte de seguridad de esos datos, por supuesto, y todo lo que es la explotación de los datos para Business Intelligence, para inteligencia artificial, Machine Learning y demás. Pues seguimos con preguntas del chat aquí para que vean que la gente, los ingenieros también nos adaptamos, no hace falta ser político, aunque yo soy político, estoy en otras ramas, pero es una pregunta que iba muy relacionada. Yo os iba a preguntar, que creo que es muy importante, qué acciones deberíamos llevar a cabo desde pues, la Ciudad de Madrid o desde la Comunidad de Madrid, porque yo creo que al final todos debemos trabajar en esto para atraer talento y acelerar la creación del mismo. Y han hecho una pregunta en el chat que me parece mucho más interesante todavía, porque al final esto yo creo que podríamos divagar un poco, pero esto ya va de cosas más grandes. Y la pregunta es, ¿no creéis que tenemos un problema con la retención del talento en Europa? Europa es una gran cantera de doctores y expertos en distintas tecnologías, sin embargo, son fichados por los grandes players. Y si me dejáis, voy a dar mi opinión
antes de esto. Es cierto que en Europa hay grandes universidades que al final generan grandes ingenieros y grandes doctores, expertos, que al final pues acaban en Asia o en Estados Unidos, generalmente por retribución, no podemos engañarnos. Pero yo creo que el cambio de paradigma con el teletrabajo está cambiando, y de hecho el mejor ejemplo lo tenemos con Málaga. Google se ha traído la ciberseguridad aquí. Siento hablar de la competencia, pero es verdad. Creo que tenemos quizás un problema de retención de talento porque no tenemos esas mega grandes empresas, pero en este caso soy optimista y creo que la calidad de vida que ofrecemos en España, sobre todo en determinadas partes, va a hacer que grandes profesionales decidan quedarse aquí y teletrabajar, porque ya es una opción cada vez más implantada y porque personalmente pienso que el futuro del trabajo va a ser el teletrabajo. No un teletrabajo en el que no tengas ningún contacto con la empresa, pero sí algo más o menos mixto, como se lleva haciendo en Estados Unidos bastante tiempo. Por tanto, yo creo que tenemos un problema de retención, pero que se solucionará. ¿Qué opináis? Antonio, tú primero y luego Juan Pedro. Sí, a ver, yo por mi parte, pues efectivamente estoy trabajando en uno de los grandes players, probablemente como lo comentaban antes, pero yo creo que tenemos que ser conscientes y valorar el talento que tenemos, ¿no? Efectivamente tenemos ingenieros que son muy, muy válidos en muchos países y eso queda de parte también de cada empresa, de que, bueno, consigan la forma de retener su talento, porque es fundamental de que mantengamos ese talento en el país para que podamos seguir creciendo. Y yo en línea con eso, yo creo que no solamente pasa por como decíamos, por la retribución que le des a un cierto empleado, sino en general por todo el valor agregado, ¿no? Lo que es el generarle formación de calidad, el exponerlo a retos interesantes profesionales también, el darle un buen balance de su vida privada con la vida profesional. Como decíamos antes, democratizar el acceso a la tecnología, que tengan acceso a tecnología puntera para poder demostrar sus habilidades, etcétera, ¿no? Y así como comentabas el caso de Google, pues en nuestro caso, pues también estamos creciendo y hemos crecido a un ritmo bestial en España porque creemos que el potencial es enorme. Hemos encontrado muchísimo talento. Yo soy una muestra en mi equipo de esto y lo vemos a todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que es importante que los profesionales pues se sepan valorar, pero también que sepan buscar las oportunidades porque las hay. Ahora mismo en este campo yo creo que tenemos muy buenas oportunidades también, empresas que están apostando muy fuerte. Sí, yo 100% de acuerdo con lo que ha dicho Antonio y yo complementaría con tres temas más, ¿no? El primero es que aquí tenemos un tema de escala y no es que lo tengamos, es que lo tenemos como una barrera mental. Es decir, Estados Unidos es un conjunto de estados, cada uno de los cuales, o algunos de los cuales son más grandes que España, ¿no? Y son 50. Pero desde el punto de vista de mercado común, de inversión, de posicionamiento respecto al exterior, funcionan como uno solo, ¿no? China, pues es un continente lleno de estados con barreras internas, con aduanas incluso y con limitaciones al movimiento entre unos sitios y otros. Sin embargo, desde fuera se ve como uno solo y también tienen políticas comunes. En Europa todavía no terminamos de creernos Europa desde el punto de vista práctico. Es decir, sigue estando Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España, etcétera, etcétera. Yo siempre pongo un ejemplo a mis amigos, que es que el día que el medallero olímpico se ponga en lugar de China, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, como Estados Unidos, China, Europa, somos de lejos los que más medallas tenemos en los Juegos Olímpicos todos los años y no hay más que buscar la historia, ¿no? Nos está faltando eso para poder tener grandes salarios en Europa que hagan que el talento no salga. Cuando dejemos de pensar solo en nuestra pequeña patria, que es importante, y pensemos en Europa, pues eso va a cambiar mucho. Hay un segundo factor muy ligado a este, que es el tema idiomático, ¿no? Es verdad que tenemos una barrera lingüística. En España ya hemos espabilado muchísimo en los últimos años y ya hay mucha más gente que habla inglés con fluidez o que habla otros idiomas, pero seguimos teniendo un espacio europeo que todavía tiene muchas lenguas y donde todavía la gente no tiene una comodidad para hablar en un idioma común
como tienen en otros países, ¿no? Como digo, eso ha avanzado mucho y yo creo que se estará modificando. Y el tercer punto es el tema de la movilidad. Antes, para tener posiciones globales y, por lo tanto, acceder a mayores salarios, pues era importante la movilidad y había una cierta barrera para la movilidad en España. Es verdad, como dices, Ángel, que con las nuevas... el nuevo normal que vamos a vivir de aquí a poco, donde el trabajo en remoto va a ser mucho más normalizado y de hecho este ejemplo de lo que estamos haciendo ahora mismo, pues hace unos años hubiera sido impensable. Yo creo que eso nos va a facilitar mucho, pero en el fondo tenemos tres grandes puntos que tienen un cierto denominador común cultural, ¿no? Uno es el concebir los mercados como algo un poquito más amplio que solo nuestra región o solo nuestro país y pensar más en Europa como una gran potencia. Segundo, el tema del lenguaje y esa barrera que a veces es mental y a veces ha sido educacional. Y ese tercer punto del desplazamiento o no desplazamiento necesario para hacer negocios, ¿no? Con todo eso, yo creo que Europa indudablemente va a crecer de una forma espectacular en temas de tecnología y espero que en inteligencia artificial no sea menos y que eso nos puede hacer mucho más competitivos, pero tenemos que ir rompiendo esas barreras que hasta ahora pues han existido, ¿no? Interesante. Bueno, ya tenemos que ir terminando, pues la idea es que dure una hora, pero os quiero hacer os voy a hacer dos preguntas que me gustaría que respondierais. La primera, pues es la gran pregunta que ahora mismo se hace casi todo el mundo en el sector, que es si es una realidad o es un mito que hay escasez de profesionales en IA. O sea, es una gran pregunta que además nos hacen mucho. Y la segunda es una pregunta que me ha salido así de improviso cuando hablaba Juan Pedro, y es que yo recuerdo hace un tiempo, cuando estaba, antes de entrar en política, estaba haciendo un máster y tal, y me decían, no, si es que con la inteligencia artificial en una década no va a haber barrera idiomática. O sea, la inteligencia artificial se va a ocupar de suplir ese problema y no merece la pena que a vuestros niños les mandéis a estudiar idiomas porque la inteligencia lo va a suplir. Entonces me gustaría que vosotros, que estáis más dentro de esto y que conocéis bastante más que yo y que casi todos los españoles, me respondáis a esas dos preguntas. Y me interesa sobre la primera, yo creo que más o menos todos vamos en la línea, que creo que sí, que efectivamente hay escasez de profesionales en IA, creo, esa es mi opinión, vosotros me podréis ampliar más. Pero la segunda me interesa muchísimo. O sea, es una pregunta que además debato enérgicamente con mi mujer, que habla 4 idiomas, y yo le digo, si es que no te va a servir para nada en una década, entonces te estás perdiendo el tiempo. Dadme la razón, por favor. Pues yo, si me permites, Ángel, te voy a quitar la razón. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Yo creo que aprender un idioma es mucho más que aprender a hablar una lengua. Es aprender multiculturalidad. Una persona que domine varios idiomas domina la multiculturalidad. Y eso es una riqueza impagable. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo que con todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural, y ya lo estamos aplicando en empresas aquí en España, pues primero puedes tener asistentes virtuales que tienen una conversación absolutamente fluida y tienes ya traductores que traducen online, todavía no al nivel que nos gustaría, no al nivel que se ven en algunas películas, pero eso va a ser, digamos, inminente. Es decir, estoy de acuerdo en que de aquí a poco vamos a poder hablar con otra persona sin necesidad de saber su idioma. Lo que pasa es que aprender un idioma, yo rompo una lanza por el tema de aprender idiomas, normalmente te lleva a conocer mucho más otra cultura, otra forma de pensar, otro ángulo de ver las cosas que enriquece muchísimo más que el propio idioma. Es decir, aprender un idioma es un instrumento para esa multiculturalidad que marca una diferencia esencial. Yo he vivido en varios países, he tenido la suerte de viajar por muchísimos países y creo que ese enriquecimiento está a años luz de lo que ha sido aprender los idiomas que he aprendido, ¿no? Entonces, esa es mi humilde opinión, ¿no? Y respecto al tema de la escasez en IA, creo que sí, que tenemos todavía escasez en talento. Creo que cada vez más estamos viendo grados, doctorados, máster en IA y está saliendo cada vez gente más formada, más preparada y eso es buenísimo. Los estudios de matemáticas que antes eran, bueno, pues una cosa muy marginal, cada vez se están popularizando más.
hay muchos ingenieros que están bien capacitados, mucha gente de físicas y nosotros cada vez encontramos más ese tipo de perfiles con más capacidad, y a nosotros nos interesa mucho en Deloitte un tipo de perfil un poco especial, que es aquel que domina la tecnología pero a la vez domina el negocio, es decir, que tiene esa capacidad de hacer de puente entre la tecnología pura y el negocio y que entiende esos procesos de negocio. Y estamos encontrando dobles grados súper interesantes y mucha gente que hace una ingeniería y luego un máster, o que hace económicas y luego se especializa en temas de tecnología, y esa dualidad yo creo que es muy importante para llegar de verdad a implantar tecnología disruptiva, innovación y sobre todo inteligencia artificial, ¿no? A ver si tengo más suerte con Antonio y me da un poco de razón. Bueno, a ver, pues efectivamente creo que, bueno, que los idiomas va a ser imposible que al final no tengamos que aprender un idioma, pero yo sí creo que se está universalizando y sobre todo lo está motivando factores como la inclusividad, ¿no? Al final, la inclusividad es una de las razones por la cual la tecnología está jugando un papel crítico, ¿no? No es simplemente el que me acelere un proceso, el que yo tenga un asistente virtual que me hable en múltiples idiomas y me traduzca, sino que hay gente que depende de eso para comunicarse, ¿no? Y para subsistir. Entonces, yo sí que creo que estamos, por lo menos desde el punto de vista tecnológico, estamos muy cerca de ese punto. Cada vez más lo vemos con casos de empresas que están aplicando voice bots, chatbots, traductores, etcétera, que son multilingüajes sin ningún tipo de problema y la experiencia es cada vez más natural. De hecho, siempre contamos la anécdota de que en el caso del asistente de voz y de chatbot que tenemos en AWS, ahora también simula la respiración, ¿no? Entonces, cuando se le escucha tomar aire cuando está hablando una frase muy larga, lo cual a veces es difícil diferenciarlo de cuando estás hablando con una persona real, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que por el lado tecnológico estamos bastante cerca, pero efectivamente una cosa es universalizar el acceso para que todo sea más fácil, para que nos simplifique la vida, y otra cosa es que nos interese aprender un idioma o no por razones culturales, ¿no? Como se hablaba antes. Y en cuanto al problema de escasez de talento, yo, más que un problema, es una oportunidad realmente. A mí me parece también que es un problema de foco, ¿no? Yo creo que el mundo de la inteligencia artificial y el subsegmento de Machine Learning, el subsegmento de Deep Learning son tan amplios que es imposible realmente tener profesionales con la capacidad para hacer absolutamente todo. Y creo que un consejo que le daría a los profesionales que nos escuchan es tener mucha capacidad para adaptarse. Yo creo que esa es una diferencia que tiene un ingeniero o un profesional español comparado probablemente con algunas culturas que son un poco más estrictas, más cerradas, en las que aquí podemos adaptarnos con más flexibilidad, somos más flexibles, ¿no? Y aprendemos muy rápido. Entonces, eso es fundamental en este mundo. Está cambiando constantemente, como decíamos, pero es que además si te especializas en un área, como decíamos antes, visión artificial, pues es que tienes que estar aprendiendo cosas nuevas todos los días, ¿no? Entonces, realmente tienes que tener una buena base y afortunadamente hay instituciones que ya están ofreciendo programas de mucha calidad, tanto universidades como instituciones con las que tengo la suerte de colaborar en el caso de Madrid y de España, que ya están ofreciendo pues esos posgrados, doctorados o cursos complementarios que son muy potentes y están nada que envidiarle al nivel de otros países, pero efectivamente la clave es la capacidad de adaptarse, ¿no? Y de convertirse en ese experto, entre comillas, en lo que necesitemos en el momento. Bueno, vamos a dejarlo en tablas entonces, lo de los idiomas. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por participar. Creo que la verdad, una vez más, ha sido enriquecedor. Antonio, Juan Pedro, estáis invitados siempre que queráis a participar en nuestros webinars y por supuesto en el clúster. Y ahora ya sin más, pues cedo me gustaría también que os despidierais y después pues cederemos la palabra a Fernando Herrero para hacer el cierre oficial de esta ponencia. Muchísimas gracias a todos los espectadores y también muchísimas gracias por las preguntas. Creo que también es muy bueno que la gente que participe de esta forma tan activa porque enriquece muchísimo también el debate. Muchas gracias, Bueno, pues, Ángel, Juan Pedro, Antonio. Gracias, por supuesto, también a todos los participantes. Este es el tercer webinar y cada vez tenemos más personas que se conectan. Luego también lo tendréis para poder verlo ya en diferido en nuestros canales.
Y bueno, la verdad es que un tema interesante, este de la inteligencia artificial, cada día aprendemos una cosa nueva. Quizá las conclusiones de hoy es que a pesar de la tecnología y la inteligencia artificial, los problemas que se han resaltado pues son problemas endémicos del ser humano, ¿no? No conseguimos unirnos en la Unión Europea, cada uno habla un idioma distinto, problemas que tenemos con el empleo y con que los individuos no conseguimos adaptarnos a la velocidad que va la sociedad, y eso que la sociedad la construimos los individuos. Bueno, todas estas paradojas parece que por mucha tecnología siempre estarán, ¿no? Es algo inherente al ser humano. Y bueno, simplemente convocaros para el próximo mes, que tendremos otro interesantísimo webinar de inteligencia artificial, y ya veis que en todas las vertientes hablaremos de tecnología, hablaremos de datos, hablaremos de algoritmos, pero también hablaremos de ética y del impacto que estas nuevas tecnologías tienen en la sociedad, ¿no? Bueno, digo que hablaremos. Una cosa que siempre hay que aprender, y con esto termino, es que nunca nadie jamás ha sido capaz de predecir cómo iba a ser la sociedad en el futuro. Así que imaginad lo que podemos esperarnos con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos y un saludo.